Las glándulas endocrinas están formadas por un grupo de células secretoras rodeadas por tejido conectivo o conjuntivo de sostén que proporcionan vasos sanguíneos, capilares linfáticos y nervios. Los productos secretados por estas glándulas se llaman hormonas, que son sustancias químicas secretadas por una célula o grupo de células que van a tener efectos fisiológicos sobre otras células del organismo, conocidas como células diana, que contienen receptores específicos para cada hormona. Las glándulas endocrinas del cuerpo humano incluyen la hipófisis, la glándula pituitaria, la glándula tiroides, las glándulas paratiroides, las glándulas suprarrenales y la glándula pineal. Además, hay órganos que contienen tejido endocrino, pero que no constituyen una glándula endocrina en sí, pero forman parte de la estructura del órgano en cuestión. Así sucede como el caso del hipotálamo, el timo, el corazón, el páncreas, entre otros. Todas las glándulas endocrinas y tejido endocrino constituyen el sistema endocrino, y tenemos la ciencia que se ocupa de la estructura y funciones de las glándulas endocrinas y del diagnóstico y tratamiento de los desórdenes del sistema endocrino, que se llama endocrinología. Los sistemas que se encargan del funcionamiento del cuerpo humano están regulados por dos principalmente, que es el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso controla la homeostasia, que es el mantenimiento del medio interno y estable. El resultado es la excitación o inhibición de otras neuronas específicas, contracción o relajación de fibras musculares y aumento o disminución de la secreción de células glandulares. También puede suceder que varias moléculas actúen como hormonas en algunas localizaciones y como neurotransmisores en otras, como sucede con la adrenalina, por ejemplo. Las hormonas controlan sobre todo las diversas funciones metabólicas del organismo, regulando así la velocidad de las reacciones químicas en las células, el transporte de sustancias a través de las membranas celulares. Ambos sistemas, el sistema nervioso y endocrino, están coordinados entre sí como un supersistema llamado sistema neuroendocrino. Los impulsos nerviosos tienden a producir sus efectos con gran rapidez, en unos pocos milisegundos, mientras que algunas hormonas pueden actuar en segundos, y otras en cambio pueden tardar varias horas o más en llevar a cabo sus efectos. Tenemos varios tipos de hormonas según su estructura química. Desde el punto de vista químico, las hormonas pertenecen a 4 tipos básicos. Tenemos las hormonas esteroides. Estas poseen una estructura química similar a la del colesterol, puesto que derivan del mismo y son sintetizadas en el retículo endoplásmico liso de las células endocrinas. La estructura molecular de cada hormona esteroide es diferente debido a los grupos químicos colaterales, pero estas pequeñas diferencias de los grupos colaterales son las que permiten una sorprendente diversidad de funciones. Las hormonas esteroides son secretadas por la corteza suprarrenal, que se encarga de la aldosterona y el cortisol, tenemos los ovarios, que se encargan de los estrógenos y la progesterona, y los testículos, que se encargan de la testosterona. Tenemos las aminas biógenas, pero estas son moléculas hormonales más simples, que derivan del aminoácido tirosina, como las secretadas por la glándula tiroides, que son la tiroxina y la triiodotiriona, la médula suprarrenal, que se encarga de la adrenalina y la noradrenalina. Tenemos la glándula pineal, que se encarga de la melatonina. Otras aminas, como la histamina, que deriva del aminoácido histidina y es secretada por los mastocitos y las plaquetas. Y la serotonina, que deriva del aminoácido triptófano y es secretada por los basófilos y las plaquetas. Tenemos las proteínas o péptidos, y estas consisten en cadenas de aminoácidos y son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso de las células endocrinas. Y si tienen grupos carbohidratos añadidos, se llaman glicoproteínas. Y estas hormonas son secretadas por el hipotálamo. Son todas las hormonas liberadoras e inhibidoras que actúan sobre la secreción de la adenohipófisis, estimulándola o inhibiéndola, respectivamente. Tenemos la hipófisis anterior o adenohipófisis, y son la tirotropina, la corticotropina, las gonadotropinas, la hormona del crecimiento y la prolactina. También tenemos la hipófisis posterior o neurohipófisis, y se encarga de la hormona antidiurética y la oxitocina. Tenemos la glándula tiroides, que es la calcitocina. Tenemos el páncreas endocrino, son la insulina, el glucagón y la somatostatina. Tenemos las glándulas paratiroides y es la paratohormona. El sistema digestivo se encarga de las hormonas digestivas como la gastrina y la secretina, entre otras. Tenemos icosanoides, pero estos derivan del ácido arquidónico, que es un ácido graso de 20 carbonos. Los dos tipos principales de icosanoides son las prostaglandinas y los leucotrienos, y son secretados por todas las células con excepción de los eritrocitos.
En el caso de la producción y almacenamiento de hormonas, no hay un modo único por el que todas las glándulas endócrinas almacenan y secretan sus hormonas. Tenemos el caso de las hormonas esteroides. En las células glandulares se encuentra una gran cantidad de moléculas precursoras, en especial el colesterol, y las moléculas intermediarias entre este y las hormonas finales. Después de una estimulación apropiada, las enzimas de las células glandulares pueden originar en cuestión de minutos las transformaciones químicas necesarias para obtener las hormonas finales. En el caso de las hormonas derivadas del aminoácido tirosina, como la adrenalina y noradrenalina, se forman por acción de enzimas a nivel de los citoplasmas de las células glandulares, y estos se almacenan en vesículas hasta que son secretadas. En el caso de las hormonas tiroideas, como tiroxina y triiodotidonina, estas se forman como parte de una gran molécula, que es la tiroglobulina, y esta se almacena dentro de la glándula tiroides. Y en el momento del estímulo entran en acción diversos sistemas enzimáticos específicos dentro de las células glandulares, y estas enzimas rompen la molécula de tiroglobulina, y estas permiten que se descarguen las hormonas tiroideas en la sangre. Y en el caso de las hormonas proteicas, se forman en el retículo endoplásmico rugoso de la célula glandular por traducción de la información codificada contenida en el ARN mensajero. La hormona se configura como una molécula precursora del peso molecular más alto, y es la prohormona, y esta contiene la secuencia de aminoácidos de la hormona definitiva. La prohormona se empaqueta en granulos de secreción en el aparato de Golgi, en donde se segmentará por acción enzimática y dará lugar a la hormona definitiva, que queda así almacenada hasta que llega una señal específica que estimula su secreción. La forma en que se transportan las hormonas es por medio de la sangre. Las glándulas endocrinas se encuentran entre los tejidos más vascularizados del organismo. La adrenalina, la noradrenalina, los péptidos y proteínas son hidrosolubles y circulan en forma libre en el plasma, es decir, no unidas a proteínas. En cambio, las hormonas esteroides y tiroideas son hidrófobas y estas se unen a proteínas de transporte específicas, sintetizadas por el hígado, como la globulina fijadora de testosterona, la globulina fijadora de cortisol o la globulina fijadora de hormona tiroidea. Y este transporte tiene tres funciones: mejorar la transportabilidad de las hormonas hidrófobas, retrasar la pérdida de pequeñas moléculas de hormonas por filtración o de riñón y su salida del organismo por la orina, y proporcionar una reserva de hormona ya en la sangre. En general, de un 0.1 a un 10% de hormona hidrófoba no está unida a proteínas del plasma. Esto quiere decir que queda una fracción libre que difunde fuera del capilar y se une a receptores y pone en marcha respuestas en las células diana. A medida que las moléculas libres dejan la sangre y se unen a sus receptores, las proteínas transportadoras liberan nuevas moléculas de hormona. Tenemos que la respuesta celular a una hormona depende de dos factores, de la hormona y de la célula diana. Varias células diana responden de un modo diferente a la misma hormona. Tenemos el caso de la insulina. Este estimula la síntesis de glucógeno en las células hepáticas y la síntesis de triglicéridos en los adipocitos. Pero con la frecuencia, la respuesta a una hormona es la síntesis de nuevas moléculas. Otros efectos hormonales son producir cambios en la permeabilidad de la membrana de la célula diana, estimular el transporte de una sustancia dentro o fuera de la célula diana, alterar la velocidad de reacciones metabólicas específicas o causar la contracción del músculo liso o cardíaco. Tenemos que en parte estos efectos variados de las hormonas son posibles debido a que hay varios mecanismos diferentes de acción hormonal, pero las hormonas, casi de modo invariable, se combinan primero con receptores hormonales situados en la superficie o en el interior de las células diana. Tenemos que una célula puede tener simultáneamente receptores en la membrana celular y en el citoplasma. Asimismo, una célula puede disponer de diversos receptores para un tipo de hormona. Tenemos el ejemplo de los receptores de membrana para diversas hormonas peptideas. Tenemos la combinación de hormona y receptor suele iniciar una cascada de reacciones en la célula. Cada receptor suele ser muy específico para una hormona determinada. Los tejidos diana que van afectados por una hormona son los que contienen los receptores específicos para esta hormona. Tenemos que las hormonas esteroides y tiroideas, como tiroxina y triiodotidonina, van a pasar fácilmente a través de las membranas plasmáticas porque son liposolubles. Una vez que han entrado en la célula, la hormona se va a unir y activar a un receptor intracelular. En el caso de las hormonas esteroides, sus receptores están en el citoplasma, quiere decir que son receptores citoplasmáticos,
y una vez la hormona se une al receptor, el complejo receptor-hormona va a penetrar en el núcleo y actuará sobre la expresión genética. Esto quiere decir que se ponen en marcha o se detienen genes específicos del ADN nuclear. Ya cuando el ADN es transcrito, nuevas formas de ARN mensajero dejan el núcleo y se dirigen al citoplasma, y ahí dirigen la síntesis de nuevas proteínas, usualmente enzimas, en los ribosomas que causan las respuestas fisiológicas que van a ser características de esa hormona. Pero hay que señalar que en el complejo hormona-receptor puede tener efectos ya en el citoplasma, independientes de los efectos producidos en el núcleo celular. En el caso de las hormonas tiroideas, sus receptores están en el núcleo. Esto quiere decir que son receptores nucleares que se unen al ADN en la región promotora de genes regulados por dichas hormonas, de modo que cuando estas hormonas tiroideas entran en el núcleo, se unen a sus receptores y promueven la transcripción de un gran número de genes codificadores de un amplio rango de proteínas. La adrenalina, la noradrenalina, los péptidos y proteínas no son liposolubles y estos por lo tanto no pueden pasar a través de la membrana celular. Los receptores de estas hormonas hidrosolubles se encuentran en la superficie externa de la membrana plasmática. Entonces, ya que cada una de estas hormonas solo puede dar su mensaje a la membrana plasmática, a esto se le conoce como primer mensajero. Pero se necesita de un segundo mensajero para trasladar el mensaje dentro de la célula, donde tienen lugar las respuestas hormonales. Existen diversos segundos mensajeros como el AMP cíclico, el calcio o el inositol trifosfato, y una hormona puede usar más de un segundo mensajero. El segundo mensajero mejor conocido es el AMP cíclico, y al unirse a una hormona que va a ser el primer mensajero a su receptor de membrana, se van a activar proteínas reguladoras unidas a la membrana, denominadas las proteínas G, y estas a su vez van a activar moléculas de adenil ciclasa. Es una enzima situada en la superficie interna de la membrana y entonces sintetiza el AMP cíclico a partir del ATP en el citoplasma celular. Resulta que el AMP cíclico actúa como segundo mensajero, pero este no va a producir directamente una respuesta fisiológica. Simplemente lo que hace es activar uno o más enzimas llamadas colectivamente proteínas quinasa, que esas pueden estar libres en el citoplasma o unidas en la membrana plasmática. Las proteínas quinasa son enzimas fosforiladoras, lo que significa que extraen un grupo fosfato de ATP y lo añaden a una proteína, y esta suele ser una enzima. El resultado de fosforilar una enzima particular puede ser la regulación de otras enzimas, la síntesis de proteínas o el cambio en la permeabilidad de la membrana plasmática, entre otras. Existen proteínas quinasa dentro de diferentes células diana y dentro de diferentes organelos de la misma célula. Así, una proteína quinasa podría estar involucrada en la síntesis de glucógeno, otra en el catabolismo de lípidos, otra en la síntesis de proteína y así etc. Entonces tenemos el ejemplo: la elevación de AMP cíclico provoca que en los adipocitos se rompan los triglicéridos y estos liberen ácidos grasos más rápidamente. Tras un breve periodo de tiempo, la enzima llamada fosfodiesterasa inactiva el AMP cíclico. De este modo la respuesta celular termina hasta que nueva hormona se une a los receptores de la membrana. Pero resulta que las hormonas que se unen a receptores de la membrana pueden inducir sus efectos a muy bajas concentraciones porque inician una cascada o reacción en cadena, y es lo que se le llama como amplificación de los efectos hormonales. Tenemos el ejemplo cuando una sola molécula de adrenalina se une a su receptor en un hepatocito, puede activar unas 100 moléculas de proteína G, y estas a su vez, cada proteína G activará una molécula de adenil ciclasa, y la adenil ciclasa produce unos 1000 AMP cíclicos. Entonces, 100.000 de estos segundos mensajeros serán liberados dentro de la célula, y dentro de cada AMP cíclico puede activar una proteína quinasa que, a su vez, puede actuar sobre cientos o miles de moléculas de sustrato, y algunas de las quinasas fosforilan y activan una enzima clave para el catabolismo de glucógeno. Entonces tenemos como resultado final que la unión de la adrenalina a su receptor en un hepatocito es la ruptura de millones de moléculas de glucógeno a glucosa. La respuesta de una célula diana a una hormona va a depender de la concentración de la hormona y del número de receptores, donde también es importante resaltar el modo en que las hormonas interaccionan con otras hormonas. De aquí que hay varios tipos de interacción. Tenemos el efecto permisivo, donde el efecto de una hormona sobre una célula diana requiere una exposición previa o simultánea a otra u otras hormonas. Por ejemplo,
tenemos el aumento de estrógenos que puede dar lugar a un aumento en el número de receptores de progesterona, ya que ambas hormonas preparan al útero para la posible implantación de un cigoto o huevo fertilizado. Tenemos el efecto sinérgico, donde dos o más hormonas complementan sus respectivas acciones y ambas son necesarias para conseguir la respuesta hormonal total. Tenemos un ejemplo donde la producción, la secreción y la salida de leche por las glándulas mamarias requieren el efecto sinérgico de estrógenos, progesterona, prolactina y oxitocina. Y finalmente tenemos el efecto antagonista, donde el efecto de una hormona sobre una célula diana es contrarrestado por otra hormona. Un ejemplo es la insulina, que desciende los niveles de glucosa en sangre, y el glucagón, que hace todo lo contrario, aumenta los niveles de glucosa en sangre. Resulta que la mayoría de las hormonas son liberadas en descargas cortas con poca o ninguna secreción entre las descargas, puesto que cuando es estimulada una glándula endocrina, liberará su hormona en descargas más frecuentes, y así el nivel en sangre de esta hormona aumentará. Pero en ausencia de estimulación, las descargas son mínimas o están inhibidas y el nivel de la hormona en sangre disminuye. La magnitud de la secreción de cada hormona está regulada con mucha precisión, de modo que evita el exceso o el defecto de su producción. Y resulta que la secreción hormonal por las glándulas endocrinas es estimulada o inhibida por señales del sistema nervioso, cambios químicos en la sangre u otras hormonas. Un ejemplo sería que los impulsos nerviosos a la médula adrenal regulan la liberación de adrenalina. Los niveles de calcio en sangre regulan la secreción de hormona para tiroidea, y la corticotropina, una hormona de la hipófisis anterior, estimula la liberación de cortisol para la corteza suprarrenal. En la mayoría de los casos, la regulación de la secreción hormonal se ejerce por un mecanismo de retroalimentación negativa, y este es llamado feedback negativo, donde si la hormona A aumenta la concentración en plasma del sustrato B, resulta que el aumento del sustrato B inhibirá la secreción de la hormona A, y la disminución del sustrato B estimulará la secreción de la hormona A. Esto quiere decir que en el mecanismo de retroalimentación negativa, la respuesta producida por la hormona en el órgano diana tiene un efecto inhibidor sobre el estímulo inicial. Esta relación puede existir entre una hormona y uno o más sustratos, niveles de minerales en plasma, otras hormonas u otros factores como el volumen extracelular, pero ocasionalmente en la retroalimentación positiva, feedback positivo, contribuye a la regulación de la secreción hormonal. Un ejemplo ocurre durante el parto. Resulta que la oxitocina estimula las contracciones del útero. Estos, a su vez, las contracciones del útero estimulan más liberación de oxitocina. Es decir, que en el mecanismo de retroalimentación positiva, la respuesta producida por la hormona intensifica el estímulo inicial. Y resulta que algunos patrones de regulación de secreción hormonal siguen los ciclos ambientales, como la luz-oscuridad. Los ritmos de 24 horas se conocen como ritmos circadianos. La secreción de diversas hormonas, como la corticotropina, la hormona del crecimiento y la prolactina, siguen ritmos circadianos. El conocer estos patrones de secreción es importante para interpretar los resultados de los análisis realizados en muestras de sangre obtenidas en diversos momentos